En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa votiva de todos los santos apóstoles. Pues todo el mundo sabe que hay un Creador universal que ha hecho todas las cosas, porque todo el mundo ve que ninguno de nosotros pudo haberse creado a sí mismo. Y también saben todos que en manos de este supremo Creador está la vida del mundo en el que vivimos. Que este Señor es el dueño de la vida de todos los vivientes y que por consiguiente en su mano está nuestra vida y nuestra muerte. Entonces, si este divino Señor es el Creador de todo, dependemos de Él y estamos sujetos a su poder, porque toda criatura depende de su Creador. Entonces, este divino Señor es nuestro Padre, nuestro amo y nuestro juez, y por lo tanto le debemos amar, obedecer, honrar y temer. Por el solo hecho de habernos sacado de la nada, estamos obligados a servirle, a honrarle y a respetarle, porque ninguno de nosotros tenía ninguna necesidad de haber existido, y existimos, y ninguno de nosotros tenía derecho a ninguna cosa del mundo, y la tenemos. Entonces, todo se lo debemos a Dios, que nos ha dado la gracia y el favor. Este divino Señor, como dueño absoluto que es, nos ha impuesto sus leyes y sus mandamientos, y nosotros estamos obligados a cumplirlos bajo la pena de sufrir, obligados a los castigos que ha decretado contra quienes no le obedezcan. Así es que tenemos obligación rigurosa de hacer lo que nos manda, de adorarlo, de servirlo, de reverenciarlo. Y por eso debemos destinar cierta porción de nuestro tiempo para hacer oración, para darle gracias por lo que nos ha creado, y debemos honrarle y darle culto, especialmente con el sacrificio de la misa. Y Dios, para que pudiéramos nosotros cumplir con estas obligaciones, nos dio la religión que tenemos, y en ella nos reveló todas las verdades y misterios que tenemos necesidad de saber y de creer para darle culto y para conseguir la vida eterna. Entonces, hay cosas que Dios nos ha dado que tenemos que hacer y cosas que tenemos que saber. Y en la actualidad, solo quien no está o no tiene acceso a ningún medio de comunicación podría poner la excusa de que hay ciertas cosas que no sabe. Entonces, el resto de la gente, todos estaremos obligados a saber, a conocer las cosas que debemos conocer. De allí no tenemos nosotros excusa, ¿verdad? Entonces, vivimos, si nosotros reconocemos a nuestro Creador, las obligaciones que tenemos para con Él, hemos de darnos cuenta que vivimos en un mundo sobrenatural o divino. Entonces, de allí que la primera condición para la perfección en la vida cristiana es saber esforzarse continuamente en vivir en esta atmósfera sobrenatural, guiados en todo por las luces de la fe y no por simples razones humanas. Porque son legión los cristianos que se guían solo por la simple razón natural y por motivos solamente naturales. Es decir, que la inmensa mayoría están muy lejos de lo que la Sagrada Escritura denomina espíritu de fe. Y como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, el justo vive de la fe. ¿Y qué significa esto? Bueno, para entenderlo hay que primero saber que depende de qué espíritu nos guía en la vida,
para nosotros saber qué tipo de cristianos somos. Y hay dos tipos de cristianos. Si todo uno lo juzga, enjuicia por razones puramente naturales, uno tiene un espíritu humano y este puede ya sea guiarse por sus apetitos o por su razón. Si se guía por sus apetitos, Santo Tomás lo denomina animales homo, un hombre animal, y si se guía por la razón, a Santo Tomás lo denomina naturalis homo, un hombre natural. Entonces la mayoría de los cristianos son o simplemente así naturales o animales. Ese es el primer espíritu que nos puede guiar, humano. Y el segundo es que el que todo lo ve y lo enjuicia a la luz de la fe, es decir, por razones y motivos sobrenaturales, se dice que obra al modo divino, porque la luz de la fe es una cierta participación en la sabiduría de Dios, en la ciencia de Dios, que nos hace juzgar y obrar según Dios. Este es el que tiene el espíritu de fe y recibe el nombre de justo por la Sagrada Escritura. Entonces, el espíritu de fe consiste en tener una convicción viva y profunda de las verdades de la fe reveladas por Dios, que nos haga vivir continuamente en esta atmósfera sobrenatural, haciéndonos perder, por decirlo así, el instinto de lo meramente humano para guiarnos en todo por el instinto divino. Es decir, que el Espíritu de Jesucristo influye en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros afectos. Y por eso dice San Pablo, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, que el espíritu de fe consiste en llegar a ver todas las cosas como las ve Dios y desde el punto de vista de Dios. Considerarlo todo no a la luz solo de la razón natural, sino como ve las cosas Dios y como las juzga Dios. La mayoría de la gente, hoy por hoy, especialmente cuando comienzan a conocer la realidad de la fe, les resulta extremadamente difícil vivir este espíritu de fe. Lo único que tenemos que considerar es el hecho de que este mundo, como está, ha sido hecho por malos y para los malos. Esa es la realidad. El mundo en el que vivimos no está hecho ni por los buenos ni para los buenos. Sí. Entonces, es por eso que la inmensa mayoría de los católicos puede ser que tengan la fe, pero contados son los que tienen el espíritu de fe. De otra forma, por ejemplo, nuestras acciones, nuestras oraciones, nuestras confesiones, nuestras comuniones nos ayudarían mucho más. Entonces, este espíritu de fe arregla nuestros pensamientos, ordena nuestros pensamientos, porque para ordenar pensamientos lo primero que se necesita es la verdad de la fe o la verdadera fe. Este espíritu de fe nos hace poner santidad en nuestros afectos, porque nos obliga a amar solo lo que es digno de ser amado. Y este espíritu de fe pone el mérito en nuestras acciones, porque siempre todo lo que hacemos lo haremos con la única intención de agradar a Dios. Pidámosle para nosotros y para nuestros hijos, nuestras familias, este espíritu de fe del que tanto carecemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.